Muy buenas tardes, arquitecta y compañeros. Mi nombre es Mario Rivas y yo les voy a hablar sobre quién fue Paul Rudolph, así como algunos de sus trabajos más destacados. Así que espero que les guste mucho este video. Comenzamos. Paul Marvin Rudolph fue un arquitecto que nació el 23 de octubre de 1918 en Elkton, estado de Kentucky. Él fue un arquitecto bastante reconocido por sus contribuciones al modernismo durante el siglo XX. Él estudiaría arquitectura en el Instituto Politécnico de Alabama, hoy mejor conocido como la Universidad de Auburn, en los años de 1935 a 1940, donde obtendría su primer grado de arquitectura. Más adelante, él entraría a estudiar en la Escuela de Artes de la Universidad de Harvard, donde aprendería mucho con Walter Gropius. Sin embargo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial y después de su primer semestre en la Universidad de Harvard, él entró a la Fuerza Naval de Brooklyn en los años de 1942 a 1946. Una vez finalizada la guerra, en el año de 1946, Rudolph regresa a completar sus estudios en Harvard, ahí obteniendo su maestría de arquitectura. Un año después, él se iría a trabajar a Florida, trabajando con otro arquitecto de aquel entonces bastante reconocido llamado Ralph Twitchell. Sin embargo, en el año de 1951, él comenzaría a trabajar su propio negocio bajo su propia firma, obteniendo gran reconocimiento por las casas que él realizó en el estado de Florida. En los años de 1960, Rudolph comenzaría a cuestionar muchas de las teorías arquitectónicas que aprendió durante su tiempo en Harvard. Eso le permitiría a él desarrollar su propia filosofía de diseño, considerando que el fin de la arquitectura es crear un espacio que sea un entorno psicológico apropiado. Sin embargo, él consideraba que un problema para crear este entorno era la propia escala de las construcciones. Esto lo llevaría a él a través de sus construcciones a siempre tomar en cuenta la escala, no solo a nivel humano, sino una escala a nivel de construcción, así como a nivel de la ciudad en donde él estuviera trabajando. Un ejemplo de eso sería una de sus obras destacadas, que era el garaje de Temple Street, ubicado en Connecticut, Estados Unidos. En este lugar, Rudolph se le planteó el problema de cómo diseñar un estacionamiento para 1500 automóviles de una manera que se encuentre en la escala de la ubicación, así como la escala del propio automóvil. El edificio, hecho de hormigón y de acero reforzado, buscaba ser una extensión de las nuevas carreteras que se desarrollaron en aquel entonces, así como una expresión del movimiento de los automóviles. En el año de 1958, Rudolph sería el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. Gracias a esto, Whitney Griswold, que era la presidenta de aquel entonces de la universidad, le dio la oportunidad a Rudolph de diseñar el edificio que él mismo ocuparía como decano de la Escuela de Arquitectura. Básicamente lo colocó a él en la posición de ser tanto el arquitecto como el cliente. Este edificio fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura brutalista de los Estados Unidos. El edificio está hecho en su mayoría de concreto armado, con grandes vigas de hormigón reforzado con acero que abarcan las áreas abiertas y los pilares de hormigón verticales utilizados para servicios mecánicos. Rudolph dejó el interior y el exterior como un hormigón visible y desarrolló un tablero horizontal de madera que le permitiría moldear el propio concreto. Una de las casas que él construyó en Florida en colaboración con Ralph Twitchell fue la casa de huéspedes Healy, ubicada en Sarasota, estado de Florida. Esta casa, también reconocida como la Casa Capullo, destaca por una novedosa estructura que utiliza el aislamiento flexible en la cubierta. Este fue un material que Rudolph aprendió a utilizar después de ser parte del cuartel naval de Brooklyn y desempeñarse como arquitecto naval.
Esta técnica servía básicamente para cubrir los buques cuando estos no eran utilizados. Esta capa, además de ser fuerte así como flexible, utilizaba correas planas de acero, así como tela compuesta de cera de vinilo, que permitían impermeabilizar así como proteger el interior de la casa, y puede tomar distintas formas correspondientes a las particiones interiores, se trate de un buque o de una casa. La elasticidad de este material es lo que le permite darle esta característica curva al techo de la casa. Asimismo, esta fue levantada sobre una base de hormigón apoyado en pilares y sobre esta se colocaron distintas columnas rectangulares de acero que soportaban la estructura de madera así como el nuevo techo desarrollado. El Lippo Center, diseñado en el año de 1984, está ubicado en Hong Kong, China, y consiste en dos torres de 166 metros y 172 metros respectivamente. Ambas torres están revestidas de vidrio refractivo de un color azul oscuro. Esto se debe a que Rudolf se interesó en integrar el edificio dentro del contexto local, para así evitar ocultar elementos estructurales que son los que le dan sentido a la escala de sus edificios. Al mismo tiempo, ambos edificios son de planta octogonal, de 4 lados largos y 4 lados cortos. Asimismo, Rudolf crearía plantas proyectadas ubicadas de forma alternada, lo que le da la apariencia peculiar al edificio de que contienen manos que sostienen cada una de las torres. Esta apariencia le dio el reconocimiento a las personas o habitantes el nombre del edificio koala, ya que su apariencia recuerda a la postura que adoptan estos animales para trepar los árboles. El centro de gobierno del condado Orange fue un edificio que él desarrolló en los años de 1963 a 1971 y está ubicado en Nueva York, Estados Unidos. El objetivo principal de este edificio era crear áreas separadas para salas de audiencias y de oficinas para funcionarios, así como de administración judicial. Para realizar esto, se desarrollaron 3 grupos de edificios alrededor de un patio, cada uno hecho para distintas actividades. Este edificio es el resultado de la interpretación por parte de Rudolf del concepto de espacio implícito que desarrolló Mies van der Rohe. Esto lleva a que las formas exteriores e interiores, así como los materiales, están pensados para jugar con la luz natural y las sombras, así como los techos altos y ventanales grandes que aprovechan el espacio abierto que rodea la estructura. Este edificio destaca bastante por el uso exclusivo del hormigón texturizado, así como del empleo de luz natural que juega con la áspera textura del edificio. El Centro de Servicio de Gobierno de Boston fue desarrollado en los años de 1966 y concluido en 1971. Está ubicado en Boston, Estados Unidos, y fue el edificio más famoso, así como el más polémico de Rudolf, ya que se considera como el edificio más feo de todo Boston. Este edificio es el resultado de que Rudolf creía que los omnipresentes edificios de oficinas hechos de pared de vidrio de la época hacían monótonas y aburridas a las ciudades estadounidenses, por lo que él planteó el uso del hormigón que permitía darle un carácter monumental al edificio para una nación fuerte y segura de sí misma. El diseño del complejo fue inspirado en la idea de un anfiteatro que permitiría a los ciudadanos experimentar distintos dramas cívicos, así como un espacio público que podría ofrecer un contrapunto claro y humano a la filosofía que dio forma al City Hall Plaza de Boston. El complejo está conformado por el edificio de salud mental, el edificio Hurley y el edificio Linderman, estos 3 edificios dedicados al espacio de la salud. Por último, pero no menos importante, tenemos a la Residencia Milán. Esta fue desarrollada en el año de 1959 y concluida en 1961, con algunos acabados o adiciones a la construcción que desarrolló en 1970.
Esta está ubicada en Jacksonville, Florida, y fue la última casa que Rudolph trabajó en este estado. Al igual que la mayoría de diseños de Rudolph, esta está construida con bloques de hormigón armado, utilizando menos estructuras de acero o de madera que en construcciones anteriores. Asimismo, los profundos cúbicos que presenta la estructura en su fachada principal incorpora grandes paneles de vidrio instalados, tomando la decisión de incorporar aires acondicionados en lugar de ventanas operables que permitan el acceso a la ventilación. Asimismo, la fachada principal cuenta con una dirección al Océano Atlántico, permitiéndole una vista al mar. Paul Rudolph perteneció o formó parte en su mayoría del movimiento del brutalismo, y es algo que él demuestra a través de sus distintos trabajos, expresando materiales como el hormigón armado tal y como es. Paul Rudolph falleció en el año de 1997 a sus 78 años de edad por la causa de una mesotelioma en la ciudad de Nueva York, dejando un profundo impacto en la arquitectura del siglo XX, así como la arquitectura de nuestra era, siendo él considerado como uno de los más grandes arquitectos modernistas tardíos en Estados Unidos. A pesar de la caída de la popularidad del estilo brutalista en los años 70, el trabajo de Rudolph evolucionó hasta convertirse en uno de los más conocidos tanto en Estados Unidos así como en el extranjero. Y eso fue todo por hoy. Agradezco mucho su atención y les deseo una feliz tarde.